Hola, ¿qué tal? Yo soy Bob Cheve y este es el canal de Agencia. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante. ¿Por qué se van los operadores de las empresas de transporte? Y por supuesto que la escasez de operadores genera muchos problemas, no solamente para ciertos sectores, precisamente para toda la economía. Ninguno de los productos que hoy tuviéramos en el hogar, en las escuelas, en hospitales, en los lugares de trabajo, llegaría si no es por los operadores. A pesar de conocer todas estas problemáticas, las empresas de transporte no logran retener a los operadores. Y esto genera costos al interior de las organizaciones tremendos, costos de rotación por estar contrate todo el tiempo operadores. No logran que se queden en sus empresas durante mucho tiempo. Por eso, lo que hoy vamos a ver es qué costumbres hacen que los operadores se vayan de las empresas. Así que no te vayas porque vamos a ver cada uno de estos puntos y esperamos que no sea tu caso. Número 1. No se les da la atención que merecen. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones las organizaciones de transporte se enfocan mucho al cliente. Sin duda, sin el cliente no podríamos subsistir, pero es mucho más importante atender las necesidades de nuestro cliente interno, precisamente quien lleva el nombre de la empresa de transporte, que es el operador. Si a este cliente interno no le damos la atención debida, por ejemplo, no nos interesa cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus aspiraciones, qué problemas tienen en su día a día, qué necesitan que les apoyemos, seguramente el operador te lo va a pagar con su salida. Un operador que se da cuenta que no se interesa la empresa por sus necesidades básicas como alimentación, dormir adecuadamente, tener un buen equipo de trabajo para poder laborar, seguramente si no lo escuchas, estás con tu celular demostrando que no te interesa, ese operador se te va a ir. Número 2. La impuntualidad en sus pagos. Y es que no solamente es la impuntualidad, muchas de las ocasiones al operador no se le explica qué es lo que se le está pagando. Por ejemplo, solamente reciben un saldo y ante ciertas dudas de algunos descuentos o de algunos anticipos de viaje, al operador le cuesta trabajo tener una organización sobre sus pagos y sobre lo que ha necesitado pagar en el camino. Por ejemplo, talachas, casetas, reparaciones, más otros gastos. Sin embargo, a la hora de liquidar no se le da la atención en cuanto a la claridad de sus pagos. Sobre todo, si estos pagos llevan descuentos, el operador no quedará conforme y esto va a hacer que el operador se vaya. Número 3. Falta de seguimiento. Es importante que el operador, desde que se le entrega el viaje, se le dé un seguimiento puntual de lo que es su viaje. Si el operador no se le explica dónde puede parar, dónde no puede parar, dónde sí es seguro, dónde no es seguro, dónde está permitido, dónde no está permitido, puede tener algunos problemas. Y lo que no queremos es ser injustos en cuanto a aplicar ciertas sanciones cuando al operador ni siquiera le explicamos en ningún momento qué sí se podía hacer y qué no se podía hacer. Pero sobre todo, si el operador te pide apoyo para que en lo que él está viajando o haciendo el servicio, tú puedas dar atención a alguna solución de algún problema que él tenga con sus pagos o con sus bonos, por ejemplo, y tú le prometes que lo harás, pero no lo haces, seguramente ese operador se molestará y quedará ofendido. Un operador ofendido seguramente buscará su salida. Número 4. Bien importante. Aunque nos hagamos los ciegos a esta situación, existen en muchas empresas de transporte ciertas preferencias o favoritismos entre operadores. El operador que identifica que su trabajo no es valorado, mientras que a otros se les da mucho favoritismo o arreglo entre viajes, seguramente hará que los operadores levanten la mano y peor aún, si te dicen la situación y tú no escuchas y te haces de la vista gorda y no das una solución, el operador se sentirá que es poco valorado o por el contrario, muchos de ellos lamentablemente podrían caer en estas malas prácticas de arreglar viajes y sobre todo dentro de tu empresa estar fomentando la venta de viajes o llamémoslo como debe ser corrupción dentro de la empresa. Hay que erradicar ese tipo de prácticas e identificar quiénes son los que lo están fomentando para que el operador y los administrativos mantengan una empresa libre de este tipo de prácticas, que sin duda hacen que los buenos operadores busquen empresas donde sí les den los viajes de acuerdo a su experiencia y su nivel de servicio. Número 5. Personal
sin las competencias para poder administrar operadores. Esto es súper importante porque hoy por hoy las empresas de transporte dependen de los operadores para poder subsistir. Sin operadores no pueden hacer negocios. La falta de cuidado a los operadores hace que los operadores se sientan estresados, hostigados y busquen salir. Por lo tanto, si un administrador de flota, un gerente, un coordinador de tráfico, un jefe de tráfico no tienen las competencias necesarias para poder administrar operadores, seguramente los operadores se irán corriendo. Habilidades de comunicación, manejo de conflictos, control de emociones, negociación. Este tipo de competencias hacen que los operadores se sientan respaldados y valorados. Sobre todo, el poder comunicarse, el poder convencer, el poder hacer que el operador contribuya al propósito de la empresa. Sobre todo, que ellos se den cuenta que la empresa también los apoya y los ayuda en cumplir sus propósitos personales. Número 6, y viene siendo uno de los problemas que hoy aquejan mucho a las empresas de transporte, que es el mantenimiento de las unidades. En ocasiones al operador se le entregan las unidades en condiciones que no son propias para ofrecer un servicio de transporte. Muchas de esas problemáticas vienen del flujo de efectivo dentro de las empresas. Mantenimiento en ocasiones ya no sabe qué hacer con tantas unidades en taller, y esto se deriva también porque almacén no tiene las piezas. Si almacén no tiene las piezas es porque compras no tiene con qué comprar. Entonces, son situaciones en las cuales el operador no llega a dimensionar todas estas circunstancias. Sin embargo, él no se va a preocupar por cómo es que tú estás manejando tus finanzas. Deberías de empezar a ver cómo está la estrategia en cuanto al manejo del dinero dentro de la organización, en qué lo estás gastando. Sin embargo, el operador lo que le interesa es tener un buen equipo para poder ofrecer su servicio. Un operador que su unidad constantemente está en mantenimiento es un operador que no genera. Existen pocas empresas que pagan al operador días estadías porque su unidad esté en mantenimiento, pero la gran mayoría de estas no es así. Si la unidad no genera, el operador no gana. Por lo tanto, el operador que constantemente su unidad está en el taller mecánico, seguramente es un operador disgustado que no tardará en irse. Número 7. Los rendimientos. Existen todavía empresas que no manejan el tema de los rendimientos. Se van sobre los litros de combustible que fueron gastados de un punto A a un punto B, tabulando las distancias para saber cuánto es el diésel que tienen que destinar para cierto servicio. Sin embargo, en algunas empresas, y más las empresas grandes, manejan el tema de rendimientos. Es una forma de administrar el gasto, ya que el diésel viene siendo el principal gasto de una empresa de transporte. Pero si al operador no lo capacitas en cómo debe de conducir de manera técnica y eficaz para eficientar el consumo de combustible, seguramente es un operador que va a tener muchos problemas. Sobre todo, tenemos que analizar cómo está distribuida nuestra flota. Si nuestra flota está de acuerdo a una configuración motriz de transmisión y diferencial en una ruta para dar cierto rendimiento, seguramente el operador no tendrá problemas. Pero si tenemos un parque de vehículos donde la flota no está hecha para ese tipo de relieve o ese tipo de carga, seguramente si exigimos rendimientos, el operador no los dará. Y más aún, es probable que el operador, al no sentirse entendido y aparte no lo capacitas, llegan a tener malas prácticas de ordeñar los tanques de combustible. Y esa es una práctica que no queremos. Hoy por hoy, los operadores profesionales son prácticas en las que no caen, pero lamentablemente está muy generalizada y es una de las mermas de los costos operativos dentro de las empresas de transporte. Número 8. La capacitación. Si bien el operador no está acostumbrado a estar dentro de un aula, pero si es necesario para poder ser competitivo, los operadores deberán estar capacitados. No solamente porque la ley lo exige, sino porque tú necesitas tener personal calificado dentro de la empresa para poder operar. Y no se digan los operadores, que es realmente el talento pilar de esta organización. Las necesidades de capacitación deben estar bien focalizadas a lo que el operador necesita. No podemos darle todo el tiempo lo mismo a los operadores. No podemos estarles dando todo el tiempo manejo defensivo. Tienes que generar nuevas estrategias de formación y de desarrollo para tus operadores. Ofrece planes de carrera. Aunque los planes de carrera no son para todos, empieza a ver de qué manera el operador se sienta que puede ser desarrollado en la parte personal y en la parte profesional. Dentro del tema de capacitación tiene una medular importancia el tema de la inducción al puesto. Si tú no capacitas a tu operador en los procesos internos de tu organización, seguramente va a tener muchos problemas.
A veces nos enfocamos mucho en capacitarlos en temas técnicos o en temas de seguridad, pero no les enseñamos cómo pueden liquidar, cómo tienen que administrar su documentación, qué es lo que deben de cumplir con el cliente, con nuestros clientes, con el cliente que tú estás cuidando, cómo deben ingresar a una unidad a taller. Y este tipo de situaciones son las que tenemos que tener especial cuidado para que el operador no tenga problemas durante su vida laboral en tu empresa. Y esto nos lleva al punto número 9. Si no tienes procesos bien definidos y hoy haces algo y mañana lo cambias en los métodos dentro de la organización, el operador se sentirá confundido y seguramente se va a ir, se va a hartar y lamentablemente te va a mal recomendar. Y hoy no hay mayor método de atracción de operadores a las empresas de transporte si no es por el mismo operador. Pero sobre todo, trabajar las relaciones dentro de las áreas de tráfico, las áreas de mantenimiento, recursos humanos, control de combustible. Si no existen buenas relaciones entre los administrativos, seguramente generarán problemas que recaen al operador. Y el operador allá solo en ruta, seguramente no tiene con quién arreglar cada situación que se genera por la desorganización dentro de la empresa. Y esto nos lleva al último punto. Si dentro del reclutamiento, recursos humanos no conoce la operación y lo que el operador va a ganar y cómo es su día a día, y le vende durante la inducción o el reclutamiento información que no se va a cumplir, seguramente se va a decepcionar y la rotación temprana es la que más cuesta. Así que ya lo sabes, evita todos estos puntos que acabamos de mencionar para que tus operadores se mantengan más tiempo dentro de tu empresa. ¿Y qué es lo que más queremos? Que ellos mismos sean socios estratégicos dentro de tu organización. Y si tú como operador quieres saber qué tienes que hacer para permanecer en una buena empresa que te da buenas garantías y no quieres salir, te dejo este video para que veas qué es lo que se debe de hacer básicamente para permanecer en una buena empresa y valoren tu trabajo. Pues hasta aquí hemos llegado en esta sesión, en estos puntos que hemos comentado que debemos de evitar para que el operador sí se quede dentro de nuestra empresa. Si tienes más costumbres o malas prácticas que hace que los operadores se sientan poco valorados y que busquen salir, por favor te pido que dejes los comentarios abajo del video y también no olvides suscribirte, darle a la campanita para que siempre te avisen cuando salga otro nuevo video. Sobre todo comparte este material y nos vemos en la siguiente sesión.